Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. De nuevo habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como ya ustedes lo saben, quienes han estado sintonizando nuestra señal por 4 domingos anteriores, hoy es el quinto, que voy a estar tratando sobre el tema basado en la Cena del Señor. Y como lo he dicho, es con el propósito de que tanto iglesia como servidores entendamos lo que estamos haciendo. Ahora toca ver los elementos que se usan en la Cena del Señor. Parece algo simple, pero es algo muy importante y ustedes lo van a entender conforme escuchen el estudio. Está basado en Mateo capítulo 26, desde el verso 30 hasta el verso 30, desde el verso 17, perdón, hasta el verso 30. Entonces, hablemos pues de los elementos de la Cena del Señor. A veces surgen preguntas sobre las características del pan y del fruto de la vid usados en la Cena del Señor. Entonces, ¿qué debe haber sobre la mesa del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Evidentemente vamos a hablar primero acerca del pan. Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, usó el pan de la Pascua. La ley era muy específica en cuanto a que debería usarse pan sin levadura durante la Pascua, así como en otras ocasiones. Entonces podemos aprender sobre el pan haciendo uso de fuentes bíblicas y también no bíblicas. Es decir, cuando digo fuentes no bíblicas, son fuentes que corroboran lo que la iglesia en el primer siglo hacía. En Palestina, el pan se hacía principalmente de trigo. Debía usarse sin levadura en la congregación de los sacerdotes. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a consultar el libro de Éxodo en el capítulo 29, los versículos 1 y 2. Dice ahí la Escritura: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Entonces, ahí empezamos a ver los ingredientes que se usaban y cómo era ese proceso, que debía llevar y no llevar. Para otros fines, los granos que se utilizaban era la cebada. Por ejemplo, si vamos a Números capítulo 5 y el versículo 15, noten lo que se expresa acá. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Para mí es interesante que, aparte de que decía los elementos que se tenían que usar, también les hacía ver el proceso, cómo es que debían de hacerlo. Cuando les dice: no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso. O sea,
les especificaba qué tenían que hacer. También otro grano que se usaba era el mijo. En Ezequiel capítulo, vamos a ver, capítulo 4. En el capítulo 4 de Ezequiel vamos a consultar el versículo 9. Dice, permítame, voy a corroborar la cita, es Ezequiel capítulo 4, el verso 9. Dice acá, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo, dice aquí, o sea, es mijo, y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Yo me imagino que este pan era un pan rico porque dice que era de trigo, cebada, habas, lentejas y mijo. Muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Bueno, la harina se obtenía al frotar el grano entre dos piedras a mano o pasando el grano por un molino, donde por lo general un animal hacía girar una piedra de molino. Eran las formas para nosotros, no me gusta decirlo, pero para darme a entender, nos parecen rudimentarias, pero no era rudimentario. Para ellos era la ciencia, eran las maneras de hacerlo en ese día, en ese tiempo, perdón. Entonces, las artesas, hermanos, eran recipientes de madera usados para amasar. Eran usados para amasar, fueron usadas por los egipcios. Noten, vamos otra vez a Éxodo, ahora vamos a consultar el capítulo 8 y el versículo 3. Dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Entonces, vemos pues que las artesas fueron usadas por los egipcios y también por Israel cuando salieron de Egipto. Esta cita es muy importante que menciono ahorita en Éxodo capítulo 12 y el versículo 34. Noten lo que aquí se presenta. Éxodo 12, 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Fíjense que es bien importante hacer notar que la masa tenía que llevarse antes que se leudara. Más adelante vamos a ver por qué se dio esta situación de no usar la levadura. El día antes de hornear el pan normal para el consumo diario, se mezclaban harina, agua y levadura. Hay que retener esto. Solo se mezclaba harina, agua y levadura, amasando los ingredientes en platos hondos. Por lo general, con la masa se hacían panes delgados y redondos. Panes delgados y redondos. Después de que la masa crecía debido al efecto de la levadura, se horneaba. Y esto no se hacía con el pan de la Pascua. Hay que entender esto no se hacía con el pan de la Pascua. Aquí es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta situación de que no se usó la levadura? Debido a que Israel salió tan apresuradamente de Egipto que no tuvieron tiempo para que el pan creciera. Entonces no le pudieron echar levadura. Entonces, por tal razón, el pan de la Pascua era horneado sin levadura.
Recuerden que para la liberación de la nación egipcia, la liberación de Israel, Dios envió 10 plagas a Faraón, a la nación de Egipto. Con las 9 anteriores fue duro, hasta que envía la 10ª plaga, que fue la mortandad de los niños egipcios, de los primogénitos. Es que el faraón se ablanda. Entonces, como habían pasado 9 plagas, y eran 9 plagas duras, mortíferas, eran plagas realmente detestables. Entonces, cuando al fin el faraón, en esta 10ª plaga, ablanda su corazón, no en una forma voluntaria, por supuesto, entonces el pueblo tiene que salir apresuradamente. Y es por esa razón que no usan la levadura. Y así es como quedó que el pan de la Pascua posteriormente, y siempre que se celebraba la Pascua, era no usar la levadura, como un recordatorio también de esa liberación. Bueno, se usaban 3 métodos en la cocción del pan, o sea, en el cocimiento del pan en los tiempos del Antiguo Testamento. Voy a mencionar estos 3 métodos que se usaban en la cocción del pan. Métodos de acuerdo a las condiciones de ellos en ese tiempo, no arcaicos, sino que era lo que ellos tenían a su mano. El primer método es que alrededor de las piedras se hacía fuego para calentarlas. Cuando las piedras estaban calientes, se raspaban las cenizas de las piedras y se colocaba la masa sobre ellas. O sea, entendamos que el calor que absorben las piedras es tan fuerte que bastaba ese calor para poder coccionar el pan. Yo no sé, yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia cuando usted se sienta en ladrillos de barro que están expuestos al sol. Estos ladrillos de barro absorben una gran cantidad de calor, al grado de que si es tan fuerte usted no soporta estar sentado en esos ladrillos. Pues este método de las piedras ese es. Las piedras tienen esa cualidad de absorber una gran cantidad de calor. Segundo método, la masa era colocada en un recipiente de hornear hecho de metal o de barro. Y ustedes saben bien que los metales transmiten calor, el barro también. Entonces, estos eran colocados sobre fuego para que el pan se pudiera cocinar. Este es el segundo método, para que el pan se pudiera cocinar. Evidentemente que cuando se daba este proceso, tenían que estar observando el proceso de este cocimiento para que el pan no se quemara. Evidentemente también puedo decir que era un oprobio que iban a presentar el pan de la Pascua como un pan quemado. No podía darse esta situación. Y en tercer lugar, o el tercer método, se construían hornos cerrados. Aquí caemos ya nosotros en la situación de los hornos artesanales que todavía se dan en nuestra nación, en una forma ya muy escasa, pero se dan. Se construían estos hornos cerrados, fuera excavando en el suelo o usando piedras sobre el mismo. Entonces la masa se colocaba en un sartén y se metía en el horno. Yo creo que este es el método que a nuestra cultura es el que más fácil podemos entender, porque repito, son de los hornos en forma de una concha agrandada, que actualmente se usan en nuestro ámbito. Entonces, ¿qué vemos? Que el pan de la Pascua
se llamaba Mazot, Mazot con doble S y T al final. Este pan de la Pascua se llamaba Mazot, se hacía con harina y sin levadura. Que quede bien grabado esto, se hacía con harina y sin levadura. Ese era el Mazot, el pan de la Pascua. Entonces, por medio de Moisés, Dios dio instrucciones sobre el pan de la Pascua diciendo, noten lo que dice en Éxodo capítulo 12 y el versículo 15. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera, noten esto hermanos, cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Yo no sé si a nuestra cultura entendemos esto, hermanos, porque aquí no se dan tales situaciones. Nunca se nos dice, si usted no hace tal cosa, a usted se le va a quitar la ciudadanía salvadoreña. Pero para un israelita, ser cortado de Israel era lo peor, hermano. Era lo peor. También leamos aquí mismo, más abajito, el verso 19. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Imagínense que no debía de haber dentro de una casa ni tan siquiera 1 gramo de levadura. Aunque no se usara para hacer o hornear el pan, no debía de haber ni siquiera levadura dentro de las casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Luego veamos en Éxodo capítulo 13, ahora vámonos al verso 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levaduras, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Qué cosa, hermano, en todo tu territorio. Luego vámonos al capítulo 16 de Éxodo, vámonos ahora al verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Las leyes de Dios en ese tiempo, hermanos, eran tremendamente estrictas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Israel hizo lo que Dios les ordenó cuando salieron de Egipto. Entonces, llevó el pueblo su masa antes que se fermentara, con sus artesas ligada a la ropa sobre sus hombros. Vámonos otra vez a Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo capítulo 12 vamos a leer el verso 34. Noten lo que dice. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Muy curioso cómo es que transportaban la masa envueltas en sábanas, dice, sobre sus hombros. Entonces, después de cruzar el Mar Rojo y habiendo llegado a Sucot, cocieron sus panes sin levadura. Y miren lo que tenemos aquí en Éxodo capítulo 12, el versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, oigan bien, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Qué cosa. Pero lo curioso es, hermanos, que
ellos no desobedecieron en ese momento la ordenanza de Dios. Salgan de Egipto, hoy es la oportunidad y no importa que no tengan sus maletas hechas, ustedes tienen que aprovechar esta oportunidad. No habían tenido tiempo ni para preparar su comida, prepararse comida. Es una realidad. Entonces, Dios, hermanos, también especificó los ingredientes de la ofrenda de granos diciendo, vámonos ahora a Levítico. Levítico, vamos a consultar el capítulo 2 y el versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos, vamos a leer también el versículo 1 de este capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La oblación era el sacrificio y ofrenda a Dios. Eso era la oblación. Entonces, hermanos, si el grano lo convertían en pan, había de ser hecho de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Aquí más abajito dice en el verso 5, mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Tres cosas: flor de harina, sea la mejor harina, sin levadura, y luego, en tercer lugar, amasada con aceite. No la podían amasar ni con agua, sino amasada con aceite. Entonces, el pan para la consagración de los sacerdotes debía de ser hecho de harina de trigo con aceite y sin levadura. Vámonos ahora a Éxodo capítulo 29 y vamos a consultar el verso 23. Éxodo 29, 23 dice: también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Ustedes ven que no se dice nada sobre el contenido del pan de la Pascua, excepto que debía de ser sin levadura. No se le podía agregar levadura para nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Nos podemos hacer esta interrogante: ¿qué es el uso de pan con levadura en la cena del Señor? Bueno, si no usamos ningún otro tipo de jugo, que no sea jugo de uva, lo cual es el significado de la frase fruto de la vid, y ese líquido que fue utilizado por Jesús, entonces, ¿por qué usar otra clase de pan que no sea pan sin levadura, tal como Él lo usó? No tenemos por qué usar otra clase de pan. No podemos hacer sustitutos de estos elementos. Más adelante voy a dar una ilustración real. Sabemos, hermanos, que Jesús usó pan sin levadura y fruto de la vid. Entonces, lo mejor es que usemos pan sin levadura y fruto de la vid. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no asegurarnos y utilizar el mismo tipo de pan y bebida que Él usó? Bueno, paso ahora a ver el elemento del fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid usado por Jesús? Y voy a decir al menos, o voy a hacer al menos 5 interrogantes
en base a esta interrogante: ¿qué es el fruto de la vid usado por Jesús? Primero, se tiene que usar jugo de uva. Segundo, ¿es vino lo correcto? Tercero, ¿será correcto diluirlo con agua? Cuarto, ¿estará bien usar una bebida con sabor a uva o una bebida carbonatada? Quinto, ¿será correcto usar alguna mezcla de uva y manzana u otros jugos de fruta? Hermanos, en Palestina, el fruto más importante que crecía en la vid era la vid, y del cual se extraía jugo eran precisamente las uvas. Y por esta razón el término fruto de la vid se usa en referencia al jugo de uva, sea fermentado o no. Sería un error concluir que lo único que se entendía era vino. La palabra ampelos, con M, ampelos, quiere decir vid y vid de uvas. Entonces, debido a que en el idioma griego una vid con fruto normalmente se entiende como uva o vid de uvas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo, vamos a consultar el capítulo 14 y el verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, el fruto de la vid es jugo de uva. Les pongo les menciono, mejor dicho, un ejemplo real, algo que sucedió. Una vez, una hermana en Cristo, miembro de la Iglesia de Cristo, hermano, me contó lo siguiente. Voy a hacer la narración primero y después yo voy a dar mis conjeturas o mis aplicaciones. Era un día lunes, por supuesto el día anterior, día del Señor, y me dice en una forma sincera, quizás a lo mejor un tanto ingenua, me dice: fíjese, hermano Alexander, que ayer lamentablemente a mí me dijo ella, porque ella era la encargada, se me olvidó comprar el jugo de uva, y llegó el momento de la cena del Señor, y no teníamos, y era ya en el preciso momento, y fíjese que no teníamos jugo de uva. Entonces, lo que los hermanos hicieron fue cantar himnos mientras nosotros solucionábamos el problema. Y fíjese que yo me fui a la tienda y compré una gaseosa de uva. Y con eso sustituimos el pan sin levadura. El jugo de uva. Y entonces, me dice ella: ¿qué me dice usted, hermano? Totalmente mal, le digo. Y aquí vienen mis aplicaciones o mis conjeturas a la situación. Le dije: mire, hermano, era mejor no conmemorar, era mejor hablarle y ser sincero a la iglesia, pedir perdón a Dios por el error cometido, asumir la responsabilidad y no haber conmemorado con algo que no fue conmemoración. Era mejor asumir la responsabilidad y no ponerse en esa situación. No se puede sustituir los elementos de la cena del Señor por cualquier otro elemento. Ahora, vienen
conjeturas en relación a esta situación. Hablo desde el punto de vista de la iglesia aquí en Ciudad Merliot. Vamos a suponer que a la iglesia, no digo a la hermana, sino a la iglesia se le olvidó tener jugo de uva. Y en este momento que estamos en la clase nos damos cuenta, o podría ser el preciso momento de tomar el jugo de la uva. Mire, se le habla a la iglesia, se le dice la situación en que se ha caído, se le pide perdón a Dios. En carro a 7 minutos aquí hay un supermercado y que vende jugo de uva. Podemos irlo a comprar y esperar y tener el elemento correcto. Por supuesto, hermanos, no estoy en la situación de que es lo correcto, pero hay una situación que se puede arreglar y hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, son ustedes que están escuchando tanto la iglesia como los que escuchen en otro lugar me dirán, pero hermanos, ¿por qué caer en esa situación? Yo estoy de acuerdo, pero es peor no asumir la responsabilidad y no tratar de resolver el problema. Ahora, evidentemente que para los siguientes días del Señor vamos a tener cuidado de no caer en semejante situación. Pero, hermanos, y alguien podría decir, pero hermanos, fíjense que hay lugares que son remotos y cuesta conseguir jugo de uva. Y entonces el Señor nos va a perdonar porque usemos otros elementos. No, es mejor que no lo hagan. Si no tienen los elementos correctos, es mejor que no lo hagan. El Señor no nos da una alternativa de que para hacer memoria del sacrificio de Cristo y su segunda venida usemos otros elementos que no son los que son expuestos claramente para hacer este recordatorio. La ley antiguo testamentaria, hermanos, requería que se consumiera cordero y pan sin levadura. Sin embargo, no especificó la bebida durante la comida. En general se supone que para el tiempo de Jesús, las 4 copas que hablamos en las clases pasadas de la cena pascual contenían vino. Entonces, si Jesús hubiera querido indicar vino cuando instituyó la cena del Señor, Él podría haber utilizado la palabra oinos, que era la palabra usual para vino, tal como se usa en Efesios 5:18, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahí se usa la palabra vinos, o sea, la palabra oinos en el idioma griego. Entonces, la frase fruto de la vid no denota sino el jugo de uva, es fermentado o sin fermentar. Debido a la tentación, hermanos, para las personas que vienen del mundo alcohólico, aquellos que han sido alcohólicos y debido a las conciencias débiles de los que están en contra de beber vino, la mejor opción, hermanos, es utilizar el jugo de uva sin fermentar. Esa es la mejor opción. El fruto de la vid se refiere al producto de la vid de uva y por lo tanto no debe usarse ningún otro tipo de jugo ni bebida en la cena del Señor. Cuando Jesús tomó la copa dijo, haced esto, es decir, tomar el fruto de la vid en memoria de mí. Entonces tenía solamente jugo de uvas en la copa. Y los que hacen más o hacen menos no están haciendo esto como lo hizo Jesús. Deben evitarse pues prácticas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor y que no van de acuerdo a la celebración de la cena del Señor. Es decir, usar otra clase de bebida diferente de la que Jesús usó, sea gaseosa o soda de uva,
otra clase de jugo o cualquier otra bebida, eso tiene que evitarse, hermano. Agregarle otro jugo al jugo de uvas también hay que evitarlo. Comer solamente el pan mientras quienes sirven la mesa beben de la copa. Es decir, hay que tener sumo cuidado en esta situación. Quiero terminar diciendo lo siguiente, hermano. Que la cena del Señor ha de incluir pan sin levadura y el fruto de la vid. Los mismos han de ser recibidos por todos los miembros fieles bautizados de la congregación cuando se participa de la cena del Señor. Entonces la opción segura es usar solamente lo que usó Jesús. No deben considerarse cambios, no deben de considerarse sustituciones, porque yo lo veo claramente a la luz de la palabra de Dios que no hay lugar para esta situación. No hay lugar para que nosotros cambiemos estos elementos. Que Dios bendiga su bendita palabra.